Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de divulgación cultural. Como ustedes saben, tenemos aquí en el 17.1 de la televisión abierta de Jalisco TV una barra de charlas, mesas de discusión, y los lunes iniciamos siempre con el tema que más nos apasiona, la cultura. En esta ocasión tenemos dos temas interesantísimos bordeando las artes plásticas. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales, @Jalisco TV, @NotiJalisco TV y también jaliscotv.com. Iniciamos con dos temas de las artes plásticas. Bienvenidos. Ya se pudieron dar, como dicen en el barrio, un quemón de qué va a tratar el programa. Tenemos a nuestra doctora de cabecera, Julieta Marón. Bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Juan José Doñán. ¿Cómo estamos? Nuestro cuarto bat. Gracias, Juan José. Y nuestro invitado de honor, Daniel Kent, artista plástico, que ha hecho una obra, una trayectoria muy importante dentro de las artes plásticas nacionales y muy, muy querido y conocido aquí en la ciudad de Guadalajara. Y justamente, Juan José, Julieta, Daniel, vamos a empezar. Coinciden las fechas un poco, ¿verdad? Jugábamos con las fechas porque estamos conmemorando y celebrando 150 años de nacimiento de Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, un hombre importantísimo para las artes plásticas, y también 75 años, si mal no recuerdo, de la vida de Daniel Kent, ¿no es así? 75, sí. 75, ahí a la mitad, ¿no? Así Podría es que ser nieto o bisnieto del doctor Atl. Nieto y perfectamente, Daniel. pero Sí. apasionado de las artes plásticas también, Sí. ¿verdad? Tienen algo en común. ¿Qué? Estuvieron en San Carlos. Sí, Ambos en San Carlos. Sí. claro. El doctor Daniel Atl y el estuvo doctor de los Atl. dos lados del escritorio. Estuvo como Sí. estudiante y también como maestro. Entre sus discípulos estuvo un tal José Clemente Orozco. Bueno, pues de él vamos a empezar a hablar, ¿les parece bien? Porque vamos a andar, digamos, en el orden cronológico sobre la figura, la obra, la trayectoria de este hombre nacido un 3 de octubre de 1875 en la muy noble y leal ciudad de Guadalajara. Sí, se ¿Qué cumplió. rescatas digo, a grosso modo hay mucho, ¿no? Sí. Mucha tela. Se cumplió este pasado fin de semana, hoy que es lunes, el viernes pasado, es decir, apenas 3 días, se cumplieron estos 150 años de un hombre que nació en el barrio de San Juan de Dios, de un padre que era boticario y que tuvo interés muy pronto, se encontró con las artes visuales y tuvo entre maestros, ahora figuras que son históricas, a Felipe Castro. Es decir, diríamos, el principal mentor en el ámbito académico de esta parte del mundo, del occidente de México. Y desde luego, pues hizo una carrera larguísima que en algún momento lo convirtió, porque vamos a decir, ahí están ahí en el atril algunos libros de los muchísimos que escribió. Es decir, que fue lo que se podría llamar un talento renacentista. Tal vez sea el talento más versátil que ha habido en la cultura mexicana en el siglo XX. Fue sindicalista, huelguista, fue cabecilla militar, fue el primer estudioso y reivindicador de las artes populares en México. Pero además inventor, ¿no? También tenía sus propias creaciones, si mal no recuerdo. Tenía, diríamos, cosas desmesuradas. Quería hacer un lugar, una cosa llamada Olinca, la Ciudad Internacional de las Artes. Un proyecto que tuvo hasta que se murió y el cual dice que concibió desde muy joven, anduvo buscando lugares aquí al borde de la barranca, en Pihuamo, en Jalisco, en un volcancito acá en el Valle de México y demás. Le vendió a todo el mundo esos proyectos. Pero mientras hizo eso, bueno, luego otra de las cosas, diríamos, casi fue un cronista pictórico del Paricutín. Es decir, que él siguió
desde el nacimiento del volcán hasta que terminó, diríamos, invadiendo ese lugar que se llama San Juan Paricutiro y que se metió la lava y demás. Es decir, él hizo todo ese proyecto y desde luego pues puede ser, no lo digo yo, hay una fuerte aceptación de que debe ser la figura, el paisajista más importante de México junto con José María Velasco. Daniel, 75, la mitad de la edad que estaremos celebrando del doctor Atl, Gerardo Murillo. ¿Cuál obra y qué rescatas tú también de este gran artista jalisciense? El doctor Atl, bueno, pues muchísimas. Sobre todo, la referencia principal es esta serie de pinturas que hizo sobre los volcanes. Claro. ¿Verdad? Porque además él subía a los volcanes y tenía una gran afición. Tengo entendido que perdió una sí. pierna, a mí me han dicho que fue en el Popocatépetl, sí. pero sí. Bueno, ahí hay una anécdota que se puede contar muy rápido. Elías Nandino dice que se juntaban en la Ciudad de México los jalisquillos, allá por el paisanaje, que se dedicaban a la cuestión culturosa. Y que entonces él era médico del Hospital General en la Ciudad de México y que en algún momento le dijo al doctor Atl, oiga doctor, pues ahora que usted vaya para allá, invíteme. O sea, era un camino que tenía muy hecho el doctor Atl. Ya era muy mayor el doctor Atl, es decir, ya hacía tiempo que no pagaba tenencia. Y luego dice que él se quedaba ahí con unos carboncillos y demás, y hacía sus bocetitos, y se sentaba y solamente se ponía un zarape en la espalda, y entonces al parecer fueron problemas de circulación de la pierna derecha. Y luego, lo que es muy común entre todo el mundo, incluidas las personas ilustres, la desidia. Que empezó esto en lugar de ir a una atención médica inmediata, y ya cuando se dio cuenta tenía una gangrena avanzada y le cortaron la pierna. Nada más que le cortaron la pierna derecha, no la izquierda, como aparece en la escultura que está en la rotonda de los jaliscienses ilustres. Es muy pertinente que lo digas porque ese es de los errores simbólicos en Jalisco, particularmente en Guadalajara, que está invertida la pierna que perdiera el doctor Gerardo Alguien dice Murillo. que seguramente lo llevaron al Seguro Social que ya existía. El IMSS se creó en la época de Miguel Alemán. Y que dicen que realmente que habría que le dado una fotografía invertida sí. del doctor. Nos decías tu impacto, tu devoción, si es que la tengas, o tu admiración para Gerardo Murillo, Daniel. Sí, cómo no, desde luego. Lástima que casi no podamos ver obra de él en Guadalajara. Esa es una pena muy grande. Nadie es profeta en su tierra. Pero tampoco ni de Gerardo Murillo ni de María todos Izquierdo. los demás importantes artistas. Cuando llega alguien acá a Guadalajara a preguntarnos, oye, ¿dónde puedo ver a los maestros importantes de Jalisco? Pues está Orozco, básicamente. Y los demás no podemos verlos en ningún lado. Digo, la reserva del MUSA, que tiene una buena colección de los más recientes, ¿no? Pero aquellos tan importantes no figuran aquí, ¿no? Claro. Esa es una pena no poder tenerlo. Un error cultural muy grande, muy grande. Habría que hacer una serie de adquisiciones, un fondo de adquisición para repatriar estas Pues obras. es que cuando te importa el arte, cuando te importa tener una reserva cultural importante, lo haces. Claro. Se consigue el dinero y se hace. Ojalá se pueda hacer. Ojalá. Es buena emoción, ¿verdad? Sí. Ojalá se pudiera hacer. Julieta, el doctor Atl en tu vida. Mira, primero destacar algunos puntos. Uno, Atl significa agua y él retomó o no lo retomó, sino creó su propio seudónimo para reivindicar las culturas indígenas o hoy llamadas pueblos originarios. Luego, como dice Doñán, él fue el precursor del muralismo, pero no solo eso, sino que fue maestro no solo de Orozco, sino de los tres grandes muralistas, de David Alfaro Siqueiros y de Diego Rivera. Fue su maestro directamente. Creó su propio estilo y su propia técnica, combinando el óleo y la acuarela. Y también aquí anoté los tintes secos y resina para poder imprimir. O sea, fue una creación de él. Y luego
comentabas, Doña, pues no solamente era pintor, también fue escritor revolucionario, escribía cuentos muy polémicos, hizo investigaciones sobre las iglesias de Jalisco y para completar, y de México, y para completar, estuvo en Italia y perteneció al Partido Socialista. Oye, o sea, todo eso. Pero además muy enamoradizo hasta donde sé, era un hombre con un corazón de condominio, ¿no? Bueno, hay una de sus musas, ahí está en esa portada de ese libro, que es la tal Carmen Mondragón, a la cual él, por sus inclinaciones nahuatlistas o de gusto por los pueblos originarios, a sus novias las rebautizó y a ella le puso Nahuiolín, nombre con el cual se quedó. Era también un personaje fantasioso. Él dice, por ejemplo, que se puso, lo cuenta la anécdota ya muy mayor, que iban en un trayecto de Nueva York a La Havre, al norte de Francia, y que los agarró un tifón, y que entonces dice, hasta el capitán se mareó. Y entonces dice, tanta agua, y yo aquí con este nombre escueto y demás, y entonces dice, voy a ponerme agua en náhuatl. Y entonces dice que yo llegué a París y entonces pues me reuní con mis amigos. Entre sus amigos estaban, ahí nomás, entre otros hasta Rubén Darío. Y que entonces le hicieron un bautizo ahí en un departamento, le echaron champán y demás y le dijeron, no. A ver, así, Atl está muy seco, hay que ponerte un título. Dice, pues ¿qué? ¿De duque o de qué? No. Ah, dijo, ya sé, estudié filosofía en Roma. Y entonces soy doctor en filosofía. Y entonces, que de ahí habría sido lo de doctor Atl. Es desde luego una invención porque era muy fantasioso. Creó muchísimas cosas. Era, diríamos, una gente que si desde luego que si no hubiera sido pintor, hubiera sido escritor. Escritor novelista. Fue. Si él no hubiera sido pintor, si no existiera ni un solo cuadro de él estaría en la historia de la literatura mexicana. Bueno, vamos a hacer la pausa, pero te quedas así como pausado. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos porque hay mucho que hablar sobre Gerardo Murillo. Pues sí, una pena que no haya la obra del doctor Atl en las colecciones, o no significativamente. Hay algunos cuadros en el Museo del Estado. Lo que sucede también es, que resulta que esas están en bodegas. Exacto, los embodegan. O sea, no se exponen. Y desde luego, a ver, ¿qué sería? Pues la ocasión de hacer una exposición por lo más alto. Entiendo que la Secretaría de Educación, María Fernanda Matos, va a curar una exposición, que se han tardado en la cuestión de conseguir los cuadros y demás, que se va a hacer efectivamente en esta beta del doctor Atl, también hizo retratos, muy buenos autorretratos, por ejemplo, de esta beta de las montañas, de la cual fue un especialista. Es decir, se metió a la cuestión geológica, la subió físicamente, es decir, que no era un montañista de gabinete. O sea, yo creo que debe ser el artista, yo no diría solamente visual, sino el artista en general que tiene más kilometraje, que caminó más. Dice, por ejemplo, que se fue caminando en una ocasión de Roma a París. No lo dudamos. Y que subió los Alpes, y desde luego también los bajó, y luego que se fue a Medio Oriente, en fin, o sea que conocía todo. Era, desde luego, otra de las cosas que se advierte en su obra, un enamorado de la naturaleza. Qué bueno. Nos quedamos en la pausa. Es que hablabas de filosofía, y es que sí, estudió la carrera de filosofía y la de Derecho. Sí. Y además también fue novelista, tengo aquí el título de sus novelas. Eso sí, no he tenido el gusto de leerlas, pero entre sus novelas está una que se llama Un hombre más allá del universo, en el 35, El Padre Eterno, Satanás y Juanito García en el 38. Ahí está en la Gentes profanas en el convento. Son sus memorias, ahí está también. Ahí esas escribió y además sacó en el 56 el Premio Nacional de las Artes, entre otros premios. Oye, pero además permeó la obra de muchos. Yo creo que uno de sus impactados sería Tomás Cofín, ¿no? Como que encuentra uno. Bueno, hay desde luego una tradición de paisajistas.
que vienen desde principios casi desde la época de la independencia, y que desde luego, pues podemos decir sin exagerar, que el Everest, o en el caso de México, el Pico de Orizaba, el Citlaltépetl, sería José María Velasco, que también fue un científico. O sea, hay una exposición ahora en la Ciudad de México en la parte, por ejemplo, de botánico, que fue José María Velasco. El doctor Atl fue alumno de José María Velasco en su última época. O sea, hay una suerte como de relevo generacional. Y desde luego, mientras el otro es el gran maestro académico, el doctor Atl ya está mareado y tentado por las primeras vanguardias. Claro. Y luego lleva su trabajo, sus invenciones a la búsqueda de esto que mencionaba Julieta, de estos pigmentos originales, de los Atl Colors, cosas, por ejemplo, que algunos consideran chifladuras, pero se metieron en el aspecto experimental, y luego que después hasta David Alfaro Siqueiros, que sí fue su alumno. Diego Rivera no, fíjense ustedes, porque Diego Rivera se fue muy joven a París y estuvo allá 13 años y no regresó sino hasta el 21, invitado por Vasconcelos cuando se va a hacer el proyecto del muralístico, el cual concibió el doctor Atl desde 1910. Eso lo cuenta José Clemente Orozco en su autobiografía, que no se tenía pensado. En 1910 fueron las fiestas del centenario que organizó don Porfirio unas semanas antes de la Revolución, y que fue muy exitosa, pero no estaba en el horizonte, en ese proyecto, que hubiera una exposición de arte mexicano. Había una cosa española con Sorolla, había otras cosas de arte japonés, país con el cual se habían establecido relaciones diplomáticas, pero nada de México. Entonces el doctor Atl fue con don Justo Sierra, al cual, por cierto, le hizo un retrato, y le dice: oiga, pero ¿cómo va a hacerse una celebración de la independencia de México y resulta que en el campo artístico no hay nada de México? Pues, ¿qué somos, arrimados en nuestra propia casa o qué? Otra cosa del doctor Atl es que era muy buen verbo. O sea, era un gran orador, era una gente, diríamos, muy articulada. Era un encantador de serpientes. Oye. En ese sentido. Y entonces resulta de que después de esa exposición, que fue muy exitosa, dice José Clemente Orozco, hicimos una suerte de asamblea, porque cuando llegó, que le dijo don Justo Sierra: oiga, tiene usted razón, aquí hay 3,000 pesos duros de plata, hagan esa exposición. La armaron en mes y medio. Y dice que en San Carlos, llegamos a San Carlos y les dijeron: ay, ¿a quién me dijo esto? El ministro de Educación, Justo Sierra. Así que tenemos que hacer algo y cosas buenas. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que tengan ustedes, sométanlo a una asamblea aquí, dice José Clemente Orozco. Yo presenté 2 cuadritos. Dice, o chiflaban o aplaudían. A mí me aplaudieron los dos y tuve 200 pesos, dice, de los de entonces. Nunca había visto tanto dinero y menos mío. Fue un éxito, y después de eso viene la propuesta de que se presten edificios públicos para pintar. Ese es un Y gran dato. entonces, pero desde luego ese proyecto no cuaja porque viene la Revolución. Se pospone 12 años. Pero además el doctor Atl le encontraba en las montañas, quizá como el Gran Toledo, sus colores. Además le gustaba mucho el chupirulín, ¿no? Creo que era tequilero. Los volcanes, hasta en plena erupción, pintaba ahí con... Pues el Paricutín. El Paricutín, por eso fue lo que le pasó, claro. ¿no? Y estudió en Guadalajara con Felipe Castro antes de irse a México. Daniel, ¿tú también te subes a las montañas o no tanto? Nunca has encontrado la naturaleza. Tú eres más de figura, ¿no? Tuve un tiempo hace ya varios años, un amigo que era apasionado para subir, ¿no? Entonces armamos un grupito. Tuve la oportunidad de subir al Popo y también a Ixtla. Qué padre. Hicimos algunas excursiones. La primera no llegué, me quedé ahí en Tlamacas, en el refugio. Y la segunda ya tuve la oportunidad de subir. Tuvimos que irnos rápido porque se avecinaba una tormenta, y como llevas los crampones metálicos y el piolet, vas ahí de pararrayos, entonces nos bajamos rápido. Y una cosa, pero fuimos a Iztaccíhuatl también. Qué bien. No llegué hasta el pecho izquierdo, Daniel, que es la parte más alta. Pero... antes de hablar de su exposición, ahorita te digo, antes de hablar de su exposición, también es muralista, Daniel, tiene murales. Qué bien. Que cuente. No, bueno, lo que vi en su exposición es, por ejemplo, la variedad de técnicas. Tiene cuadros, tiene al fresco.
que es, diríamos, la técnica, pues diríamos, más habitual o la más prestigiosa en el caso del muralismo. Sí, aunque también hay en cáustica, pero diríamos en la que prosperó fue precisamente y vi que en esta exposición de Vértice de la que vamos a hablar del mural, sí, sí, por supuesto. Bueno, lo otro es que dice José Clemente Orozco, a nosotros cuando nos empezó a dar clases en San Carlos, dice, de su primer regreso de Europa, nos hablaba fascinados. Miren, el muralismo renacentista tiene tantos misterios como las pirámides de Egipto. Dice que sobre todo, dice, más que un buen maestro en cuestión técnica, que sí lo era y sí sabía, era desde luego alguien que nos entusiasmaba. Dice, y lo otro, que como teníamos hambre, nos preparaba unos macarroni extraordinarios en un bote que él sabía hacer, dice, y que le sabía. Y entonces, diríamos, él era el ídolo de todos ellos, es decir, de todos, entre todo ese plantilla magisterial de San Carlos a finales del Porfiriato. Hasta creo que tuvo sus que veres con la gran Frida, ¿no? Bueno, eran amigos. Frida tuvo una amistad de Frida, pues era muy padre, ¿no? Sí, quién sabe. Sí, eso sí no se sabe. Se la pasaba bien, ¿no? Bueno, sí. Pero también ella era amorosa, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Diríamos, sí es de una generación obviamente posterior. Ella, lo que pasa es que el doctor Atl llegó a ser durante muchísimo tiempo el decano de las artes visuales en México. Era es decir, como el gurú. Estuvo a pocas semanas de llegar a los 90 años. Desde luego incompleto, porque ya le faltaba una pierna. Pero estuvo en mil cosas. Es decir, si se puede hablar de una vida novelesca en el campo de las artes visuales en México, ese sería el doctor Atl. Un tipo entrañable por la descripción y por lo que hemos visto, dijimos, ojalá hubiera vivido unos 3,000 años para que lo tuviéramos así con ese entusiasmo, ahorita que está tanta crisis. Fíjense ustedes qué curioso. Entusiasmo. Esto que mencionas del entusiasmo, le cortaron la pierna y siguió asistiendo a conferencias, es decir, nunca fue una gente amargada, deprimida, es decir, que tenía unas ganas de vivir extraordinarias. Como Beethoven, que se quedó sordo y siguió componiendo, son cosas Digo, pero increíbles, él, diríamos, ¿no? ya de una persona de 90 años y todavía chambeando, cerca de 90 años y chambeando, y con proyectos de hacer la Ciudad Internacional de las Artes y con correspondencia y escribiendo, o sea, su correspondencia es infinita. Le escribió cartas a su mamá de cuando estaba en Roma, que les decía que tenía, porque si no lo iban a admitir o no en la academia, y que estaba muy nervioso, porque era una clase, un examen de dibujo. Dice, mamá, y aquí hay muy buenos dibujantes, entonces a ver cómo me va. Y dice, y le dice lo siguiente, fíjense ustedes, después que él se volvió pues casi ateo, dice, échame la bendición. Bueno, hay un libro que se llama La Revolución de la Inteligencia Viejísimo, de Luis Alberto Machado, que habla de que las más grandes obras de la humanidad, incluye la pintura, inclusive la filosofía, la música, las han escrito en los 90 años. Para que veas. Bueno, pues es que ya se llega a conclusiones. Borges, fíjense ustedes también. Plena actividad creadora. Sófocles, que escribió el Edipo en Colono a los 90 años. Oye, es que dejaron sus mejores frutas para ese momento. Mi querido Daniel, entusiasmo siempre para la pintura, ¿tú no has sentido? Desde luego, pues es que es tu vida. Sin eso ya no... Desde niño pintas, ¿no? Sí, desde chavo. Y a San Carlos básicamente fui como oyente, nunca me inscribí. Y muy jovencito, tenía yo 16, 17 años. Pero ¿Quiénes eran tus maestros, Daniel, en San Carlos? Mis maestros, fíjate que no los recuerdo, porque tuve de veras unas cuantas veces que me metí ahí porque quería ver si me fusionaba la escuela. Sí, que ibas como oyente un poco informal. Iba como oyente informal, algunas clases me decepcionaron, dada mi edad también, ¿no? Pero sí tuviste maestros involuntarios, ¿no? Como Cuevas. Bueno, sí, conocí a Cuevas y a Pancho Corsas que por cierto, aquí en esta exposición que tienes, ahí le haces un homenaje a Cuevas. Hay un cuadro que es un homenaje. Hay un cuadro que le hice a él. Sí, incluso que hay una grafía de alguien, dice, oye, se parece mucho a Cuevas. Y entonces hay una inscripción de él ahí muy intencional, que alguien descubrió. Esto es a propósito. Exactamente, me tocó verlo, empezar un dibujo, y bueno, quedé muy deslumbrado, y ese cuadro está relacionado con eso. Sí. Muy bien. Pues lo hice mucho tiempo después. Hay que rescatar esta idea de hacer una
búsqueda de los cuadros para que se integren a las colecciones de Jalisco, ya sea Pues es que del, sería como importante. sea, hay que hacer una Sí, moción. hay una colección que ha tenido muy mala suerte, que es la colección del pueblo de Jalisco, Sí. con la cual Carmen Marín de Barreda fue la creadora, la primera directora del Museo de Arte Moderno de México. A ver, Juan José, Antes incluso eso que está re Gamboa. bueno, pero nos surge hacer la pausa y lo vamos a retomar correcto. luego, Muy bien. para que le caigamos a Hay este que tema. entrevistar más. Es que de veras que Sí. Regresamos a todas, todos tenemos una opinión. Finalmente nos decías de este tema De la colección del pueblo de Jalisco, cuando era gobernador, el profesor Juan Gil Preciado, que fue gobernador del 59, iba a ser hasta el 65, pero se fue antes como secretario de Agricultura y Ganadería al gobierno federal, pero llegó a Guadalajara Carmen Marín de Barreda acompañando a su marido, que había sido diplomático, que tenía una cardiopatía, y entonces, diríamos, se pensó, hay que aprovechar el capital intelectual de esta mujer, que hizo y organizó el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, y entonces ella, además, estaba muy bien relacionada con todo el mundillo cultural. Bueno, a ver, entre otras cosas, ella era cuñada de Diego Rivera, o sea, hermana de Lupe Marín. Sí. Cuñada también de Carlos Orozco Romero, que estaba casado con María Marín. Y luego, otra de las cosas, era amiguísima de Juan Soriano y del doctor Atl y de Medio Mundo. Y entonces ella les hizo una propuesta. Miren, se va a hacer el Museo de Arte Moderno de Jalisco y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprarte a ti, Daniel Kent, a precio de mercado una obra tuya, pero tú, para tu estado, dona otro cuadro. Y así vamos a tener dos. Y esa era la idea de que ese fuera el pie de cría del museo. Pero ¿qué ocurrió? Pues que se quedó a medias, porque, entre otras cosas, Juan Gil Preciado se fue, y luego también Carmen Marín, resulta de que murió su esposo, y se regresa a la Ciudad de México y se quedó un poco al garete. Y ha sido una colección que ha andado del tingo al tango. En algunas administraciones gubernamentales han estado decorando, por ejemplo, ese cuadro, hay un cuadro del doctor Atl, oficinas públicas y demás. Es decir, se dispersó y luego han desaparecido algunos cuadros, en fin. ¿Cómo? Quedaron, es decir, a ver... ¿Qué pasó? Por ahí han de estar, Por ahí han de embodegados. estar, sí. En algún momento, a alguien se le ocurrió hacer un catálogo para que ya no se desaparecieran, y entonces es un cuadro, como se mencionó aquí, con muchos faltantes, con muchas lagunas. No hay un solo María Izquierdo. Bueno, ahí está esa No hay un propuesta. solo González Serrano. En fin, Ya cantidad no nos de digas porque omisiones. vamos a llorar. Vamos a pasar a nuestro invitado de honor, Daniel Kent. También 75 años, la mitad de lo que estaría cumpliendo el doctor Atl, pero además con una exposición que se puede visitar estos días aquí en Guadalajara. Gracias, Daniel. Digo, ya estuviste con nosotros, pero esta obra es una retrospectiva, es obra reciente, eso que estás mostrando en la Galería Vértice. no es una retrospectiva, fíjate que no es un proyecto muy pensado. Más bien se me ocurrió darles obra inédita que no se había exhibido, porque ya había tenido yo otra hace 2 o 3 años ahí con Vértice, de otro tipo. Y ahora se me ocurrió sacar esas tintas que las tenía por ahí, los frescos que también estuve pintando allí hace unos 20 años. Y hay una que otra obra también más reciente. Hay gráfica, algunos grabados que se están presentando también ahí. Y fue una cosa así, más bien hecha un poco a capricho, no tiene no está muy intelectualizado el proyecto. Luego tratándose de galerías comerciales, normalmente es así. Sí, tiene ¿no? que ser Se presenta un poco de todo, lo que quieres es que haya ventas. adaptado. Y cuando trabajas un proyecto en museos o galerías, centros culturales y eso ya lo planteas de otra manera, ¿no? Tuve hace 3 años una exposición en el Musa, que le llamamos Mitósfera, porque fueron 20 cuadros que estaban relacionados precisamente
con ese tema. El nombre lo impusimos un poco. Y Avelino Sordo hizo una excelente curaduría y todo, la museografía y todo. Fue una gran experiencia. Además, tratar con el Musa. Es un profesionalismo tremendo. Yo digo, bueno, es de las pocas exposiciones que he tenido donde ha habido tanto esmero en todo. Absolutamente. El Musa está muy posicionado, ha invertido, se ha profesionalizado. Se han creado cuadros profesionales, sí. Sí, pero siempre en la obra de Daniel, esto, eros y erotismo, muerte, o cosas así cuestiones casi esotéricas y fantásticas, ¿no? Sí, fíjate que me ha interesado mucho la alquimia y la cuestión esotérica y la Kabbalah hebrea, la he estudiado un poco, y mis temas surgen de ahí, ¿no? Claro. Los escritores místicos me han interesado mucho, los he tratado de leer con cuidado, y de ahí surge todo. Aunque no tengo, no soy ilustrador de los textos de ninguno de ellos, sino que más bien trato de llevar ese instinto, esa intuición, para elaborar aquello que yo siento que todos los seres humanos tenemos adentro y que no conocemos. Para mí es un espacio de autoconocimiento. Y le platicaba yo a Julieta que empiezo a manchar y empieza a darse una historia ahí en el espacio, ¿no? Y así me ha interesado expresarme, pues. Tiene una paleta muy intensa, Daniel. Sí, y a mí me llamaba la atención porque muchos, o quizá una buena parte de pintores, hacen bocetos. Y Daniel no, se enfrenta al lienzo en blanco y empieza a pintar. Ahí. ¿No? Entonces, fíjate que no puedo. Luego lo que he tratado de hacer un boceto y digo, está padre para un cuadro de 2 metros, ¿no? No puedo llevarlo a cabo. A la mera hora me harto y empiezo a trabajar otras áreas de diferente manera. Como se trata de pintura, aquello que no te gusta lo tapas, lo cubres y empiezas a crear otra cosa. Juan José, ¿qué opinas de este proceso creativo? A mí me pareció, bueno, yo obviamente tengo mucho tiempo, diríamos, de tratar más a la obra del autor que al autor mismo. Es decir, es muy curioso. Y desde luego, diríamos, he visto ahí su evolución. He visto desde luego de vez en cuando estas exposiciones. Yo diría que esta es una exposición, yo no sé si llamarle antológica, porque es de distintas épocas, de distintas técnicas, entre otras cosas, esto que mencionaba hace rato, de que hay cuadros con la técnica al fresco. Eso es rarísimo. Es decir, hay acrílicos, como decía, gráfica, hay dibujos. Es muy chistoso como los tiene colgados, porque algunos son como con pinzas. Ajá. Pinzas casi, bueno, no de ropa, pero diríamos así, que están ahí. Es unas tintas muy graciosas, diríamos, luego en una época, diríamos, que trabaja así como estas figuras, esta figura, desde luego, que ¿de qué habla? Pues de un artista que tiene un mundo interior. Sí. Diríamos que que sueña despierto, y que alguien podría decir una suerte como medio de zoología fantástica en momentos de humanos que son animales, de animales que son humanos, todo junto, y desde luego crea, diríamos, una suerte de cosmos muy singular y desde luego muy distintivo. Es decir, claro. A ver, yo diría que en el caso de Daniel, lo cual no se puede decir de muchos artistas, es reconocible qué obra es suya. Claro. Es decir, desde cosas que tiene ahí, diríamos, de los 70. Hay cosas ahí de los 70 y dices, pues eso ya es Daniel Kent. Es decir, ya era alguien maduro que ya andaba, es decir, que estamos hablando de medio siglo, de más de medio siglo, sí. y que sí, ya era él. Es decir, un poco como alguien te podría decir también en el caso de Orozco. Es decir, de Orozco uno ve ya sus primeros murales y ya es Orozco. En cambio, Diego, en la creación, sí, no. Pues va a ser muy distinto. Es decir, Orozco nació ya adulto, es decir, alguien ya sabe lo que va a hacer.
A ver, esto más allá, diríamos, de los estándares estéticos que se logran. Pero es decir, ya hay un estilo, ya hay una manera de ver, de concebir el mundo o de soñar despierto. Habría que preguntar, bueno, dos cosas. Uno, ¿cuántas obras son y quién hizo la curaduría de esta exposición? Yo conté 60 y tantas, perdón. Y dos, y para terminar, otra segunda pregunta, que hables de tus murales. Las dos cosas. Tengo entendido que son 40 piezas. ¿Sí? Sí, que son 40 Conté piezas. Sí, bueno, esas son las que tenemos clasificadas, ¿no? Y te digo, fue una exposición poco pensada. Fue lo que yo propuse y eso es lo que se está exhibiendo, ¿no? Y en relación con los murales, estos murales los realicé porque... ¿En dónde están, perdón? En esto ha tenido... Mira, en el metro de la Ciudad de México hay un mural en la estación Lindavista de 14 metros y medio por 4 metros y pico. pico. ¿En qué técnica, Daniel? Pues mira, son polímeros. Son unas pinturas. Un ingeniero químico llamado Francisco Quirós me invitó a probar con sus pigmentos. Y son los pigmentos que te preparan el momento y tienes que trabajarlos rápido porque se convierten en piedra. Y trabajamos sobre mosaicos primero y luego después sobre algunos ladrillitos también. Afuera del mural, en la parte de atrás, hay un mural hecho con estos pigmentos. ¿Está en el exterior? Está al exterior, sí. Y es de la característica de la pintura es que le da el sol, le da la lluvia, etcétera, y no pasa nada, ¿no? O sea, tienen una durabilidad. El ingeniero Quirós dice que es eterna, pero pues eso va a ser difícil que lo podamos comprobarlo. No nos va a tocar comprobarlo. No nos va a dar la chance. Y también, a diferencia de algunos pintores, tienes varios libros. Platica de tus libros también. Sí, bueno, hicimos uno que se llama Valdanders hace tiempo. La UDG nos editó uno ahí que tiene textos que hizo Dante Medina. El libro se llama Valdanders. Y hemos hecho otros, con Avelino Sordo casi han sido todos los, que es un excelente diseñador. Hicimos uno que se llama Nomo, que por ahí se lo traje ahorita. Sí. Hay otro que se llama El Abrazo, que hice con... Hay dos libros muy eróticos. Que ahí está en el atril. Son dos libros muy eróticos que invité a poetas mujeres, así como para suavizar el erotismo que tienen, ¿no? Y aceptaron, entonces me dio mucho gusto. Erotismo desde el lado de Eva, no de Adán. Hay uno con Silvia Eugenia Castillero, ¿no? Con Silvia Eugenia Castillero hicimos ese libro que se llama El Abrazo. También se editó aquí. Esos dibujos me los pidió un americano. Son 20 dibujos. Él me los compró, se los llevó y quería hacer una carpeta. En ese momento estaba haciendo carpetas eróticas. Y en San Antonio, Texas, no se pudo hacer el libro porque había censura. Oh. Y lo hicimos aquí en Guadalajara. Sí. Yo me traje los negativos de la exposición. Aquí sí se va a poder. Algo interesante también solo lo hizo. Con Daniel es que la diferencia entre exponer en espacios públicos y espacios privados, que tú la has vivido, ¿no? Platícanos un poco que si hay diferencia en las experiencias entre un espacio público y un espacio privado y también en relación a la venta. Porque el otro día me platicaba que, por ejemplo, él vende mucho más en el extranjero o fuera de Jalisco que en Jalisco. Esas dos cosas. Bueno, que nos dé la respuesta regresando en la pausa, para que de una vez la vaya madurando. Regresamos. Regresamos a todos tenemos una opinión. Daniel Kent dejó la pregunta candente, Julieta Marón, sobre cómo te va mejor fuera, aquí en Jalisco. Son reacios los muchachos para comprar tu obra. En cuestión de ventas, coleccionistas. Actualmente creo que hay más movimiento. Ahorita están muy de moda las subastas, ¿no? Y hay varias personas que están haciendo labor, pero siempre hemos tenido pocas galerías y poca promoción de arte. Yo todo esto se lo achacaría al gobierno, que el gobierno no promociona en general las artes, en general, ni a los escritores, ni a los poetas, ni a los pintores, ni escultores. Cuando se hizo esta selección de esculturas que se hicieron aquí
aquí en Guadalajara. Con la administración de Alfaro, invitaron a los proyecto pintores. de arte urbano. Sí. Pero muy invitaron a los dispar. pintores Sí, y eso los es cierto. escultores no los Sí, invitaron. eso es cierto. Se me hizo muy curioso eso, ¿no? Sí, sí. ¿Quién sabe cuál fue los criterios? Pero se llenaron de cosas que Bueno, quizá habría algo más los representativo, criterios- ¿no? ¿Quién Los sabe crite- cuáles son todos los Los criterios es criterios? que no se hizo, por ejemplo, un jurado Eso. de persona Pues sí. calificada y entonces eran funcionarios de medio pelo los que elegían. Y entonces vamos a decir, pues esto mis cuates. se Funcionarios de hizo medio en efecto. Es decir, a ver, que una cosa es alguien que pinte, es decir, a ver, por ejemplo, Orozco pudo haber tenido oportunidad de hacer escultura, pero él se dedicó a pintar. Es decir, el escultor de la escuela mexicana pues debió haber sido Francisco Zúñiga, Sí. gran escultor por lo demás, o el maestro Laguibel o gentes por el estilo. Es decir, que hay una suerte de respeto. Pero de pronto a Juan Soriano, a la vejez esculturas, le dio por empezar a hacer con algunas de sus dibujos, con algunos de sus cuadros, escultura. Es decir, a ver, cuando él no tenía una suerte de trabajo, de taller, y desde luego la concepción de lo que que es la escultura son 360 grados. Es decir, a ver, es algo distinto. Uno lo puede ver en alguien que es, desde luego, un buen pintor como José Force, que su cabeza, que está ahí, que fue la primera, pues está trabajada de las orejas para adelante. De las orejas para atrás parece un globo. O sea, no hay nada. O sea, y en cambio, si uno va a la Galería de los Uffizi y ve el David, lo ve completo. O sea, le ve incluso las nylon, bien hechas, bien trabajadas, todos. Fíjate, tengo una anécdota. Me contaba el maestro Lobato, que en paz descanse. No me acuerdo qué año, por allá en los 90 fue año de Sor Juana, aquí. Entonces funcionarios encargaron varias obras a artistas, ¿no? Y me decía Lobato, mira, encargaron esta escultura y al escultor le pagaron, pero a mi obra musical a mí no me pagaron. O sea, qué cosa tan grave. Claro, porque como es un arte intangible, pues no sé qué tenían en el cerebro, Sí, o sea ¿no? que usted no cobre, maestro, usted realícese. Sí, Exacto, ¿no? oiga, le Bueno. vamos a dar la oportunidad, ¿verdad? ¿Te ha tocado algo así, Daniel? Que El te asunto diga es que que no te hay menosprecie. criterio, no hay criterio, sí. no hay criterio, mira, no hay publicaciones, no hay promoción. Uy, a lo mejor piensan que el artista se crece más al castigo. ¿Cuál será la conclusión? Pues no, mira, todos queremos cortarnos una oreja para ver si podemos No, tener un poco de éxito, pero no, simplemente hay una indiferencia y aparte, una cosa que yo he notado es que hay miedo. O ¿Miedo sea, en qué hay un sentido? temor ¿De parte de quiénes? al artista, de parte, ya. de parte de los... De la política cultural. Sí. Bueno, Yo- y de los coleccionistas tal vez también. A ver, efectivamente, a ver, pero lo que acabas de decir es una cosa muy interesante. El arte, alguien decía que tiene un componente subversivo. Sí. Es decir, o sea, Sí. parte de la libertad, en este caso la libertad de imaginar, Creatividad. la libertad de fantasear, la libertad de muchas cosas y desde luego de tocar terrenos que parecen vedados, que van más allá de lo establecido, de lo que la gente espera. Claro que para que eso cuaje, pues tiene que haber, aparte de libertad, talento, Sí, pues. que la justifique, ¿verdad? Que esto es lo que se da. Y desde luego que haya una suerte de aceptación. A ver, hay que pensar, aquí lo hemos abordado en otras ocasiones, que como por ejemplo Vincent Van Gogh, que fue el que se cortó la oreja, solamente pudo vender un cuadro en su vida, nunca dejó de pintar. Y lo otro, es decir, no hizo tampoco concesiones a su época. ¿Cuál era el gusto? ¿Qué era lo que se vendía? Es decir, no iba a ver qué había, qué era lo ¿Qué que se estaba vendía de moda? en la glorieta Chapalita, por ejemplo, qué es lo que se vende ahí o demás. Sino que diríamos, él fue fiel a esto, a su mundo interior y a una suerte de vocación, no hay otra cosa. Pero no son solo los criterios, también es que en algunos casos falta cultura, falta conocimiento de la gente de aquí, de su propio estado, de lo que se ha hecho. Es decir, los perfiles de pronto en algunas ocasiones, algunos casos, son solamente políticos de quienes están al frente de la cultura. Pero debe pasar también Sí, porque mira. hay una cosa generacional. Llegan Sí. nuevos políticos, Ajá. son Sí. jóvenes y ellos se Sí, pelean a con ver, sus sí es amigos. cierto. Pero A ver, no investigan, que sí es investiguen. cierto. A ver, pero eso no de ahora. Es decir, de mucho sí, tiempo sí, sí. hay una suerte como de improvisación. Diríamos, pero yo creo que no es una cosa privativa de aquí, es algo más o menos Sí, general. mundial. Y en otro lado se da más grave. Claro. A ver, sí es una cuestión de educación, sí es una cuestión, diríamos, a ver, hay pocos programas como este, por ejemplo.
en los medios en electrónicos y demás, por decir algo. A ver, hoy hablamos del doctor Atl y estamos aquí con Daniel Kent. Vamos a decir, pero el aniversario, el sesquicentenario del doctor Atl pasó inadvertido para la prensa nacional y local. Claro, es decir, a ver, ¿qué es esto? Pues una suerte de ignorancia, y en el caso de los medios y de las instituciones culturales, lo que sería una ignorancia supina, que significa una ignorancia sin justificación, no una ignorancia socrática, que esa es hasta presumible. Entonces, diríamos, sí hay mucha tarea que hacer en las escuelas, en la familia, en distintos ámbitos, y desde luego también en las instituciones culturales. Ahora, hay una cuestión que, claro, que sé, más no sé por qué, hablando de la plástica. En los espacios públicos está prohibido poner precios. Sí. Pero no sé por qué. Bueno, porque no es, a ver, porque, sí, porque, a ver, yo te diría, de algo tiene que vivir el sí, artista, pero porque no es con fines de lucro, o sea, se entiende eso, es decir, hay algo en ese aspecto, dirán, pero eso es una cosa que se ha mantenido durante muchísimo tiempo. Sí, por ejemplo, el muralismo mexicano nace con esa suerte de impulso de hacer un arte público para las personas que no van a los museos y nunca irán a los museos. La idea era que el arte le saliera al paso. En los mercados, en el mercado Abelardo Rodríguez, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Secretaría de Educación Pública, donde iban a los niños, las mamás a escribir a sus niños y demás. Entonces veían ahí esas obras, o teatros, o en distintos lados. A ver, esa suerte, esa vertiente está muy bien, pero tiene razón Julieta en el aspecto de que efectivamente pues no hay que tenerle miedo a esto. Es decir, a ver, que si hay... Es decir, que el arte también, diríamos, especialmente las artes visuales, las artes en general, tienen, diríamos, un componente también económico, en el caso de los coleccionistas. A Picasso le decían que por qué vendía tan caro cuando se cotizó y que desde luego fue el artista más caro de su tiempo. Y tuvo una respuesta excelente. Dice, la obra de arte no es del que la tiene, es del que la ve, del que sabe verla. Es decir, a ver, o sea, que significa que quien ve una obra y ya se apropió, ya es suyo, también forma parte de su universo interior. Es decir, a ver, el que aprecia más el arte no es el señor Carlos Slimy en su museo, que desde luego no tiene tantas obras maestras, sino más bien contadas, en su Museo Sumaya. Es decir, es un poco más bien una suerte de bazar. Es decir, los grandes museos se distinguen por tener masterpiece. Y un intento de imitar, al menos en la arquitectura y la estructura, al Guggenheim, ¿no? A los Guggenheim. Sí. Oye, pues ya siguiendo esa línea de pensamiento, pues hay que irnos a apropiar de la obra de Daniel Kent. ¿Dónde está? Dinos, Daniel, para ir a hacernos de tu obra. Por la calle de Vidrio, ¿dónde? Que nos diga, Daniel. Mira, es en la calle de Vidrio, no recuerdo casi el número. Esquina pero con Enrique Díaz de León. Sí. A una cuadra de Y entiendo, porque según escuché, que va a estar solamente ya la semana que entra. Y que pueden ir. O sea, que eso es un lugar amplio y desde luego ahí yo conté, pues sí, cerca de medio centenar de piezas de gran formato. Es que hay de otros autores. Sí, yo sé que sí, pues es una galería que vende. Sí, es una galería. Oye, no, entonces, ahí en Vidrio, casi Enrique Díaz de León, la Galería Vértice, y a mí me encanta mucho de la obra de Daniel Kent, el erotismo, a mí me gusta mucho. Fíjate que eso es algo que ha permanecido desde jovencito. Es un axioma, es un eje en tu obra. Sí, fíjate que sí. Yo considero que el arte, como muchos otros lo consideran, Foucault y bueno, algunos de los filósofos importantes, Bataille, el arte es erótico. Sí. Y además algunos de ellos dan las explicaciones de que incluso aquellos pintores que pintaban santos, sus santos son... Sí, que están en éxtasis, están casi en un orgasmo. Además, eres muy prolífico. Pintas diario y casi como ¿cuánto tardas en una obra? Porque sí veo que pintas bastante. Esa es una pregunta muy común. ¿Cuánto te tardas en un...? Fíjate que es muy relativo. En ocasiones hay cierta gracia que te permite en un par de días pintar un óleo de cierto formato, ¿no? Y en ocasiones estás duro y dale y no resuelves el problema. No te quedas satisfecho. Cuadros que abandonas y los tomas después para ver si los puedes resolver. Es una especie de operación matemática la que sucede ahí en el espacio. Creo que era el mismo Leonardo quien decía la pintura es un asunto mental, ¿verdad? Sí, no es así todo... Pero él no usa la mente. Claro. Daniel, ¿no? Se deja así. Sí cuentas, ¿verdad? Trato de no diseñar los cuadros. Planifica. No, exactamente. No raciocinia. Y yo digo, tengo muchos amigos que diseñan el cuadro, ¿no?
y luego ya lo plasman, ¿no? O que tienen cierto método, como Benito Zamora tiene un método ahí muy específico que hace su obra maravillosa con ese método, ¿no? Y en mi caso no me funciona. Más lúdico. No puedo, me aviento así, mira, me da un poquito de temor la superficie blanca, entonces trato de faltarle el respeto, trato de mancharla o de hacer algo y de ahí que empiece algo. ¿Cómo es el dicho popular? Dice, cada quien tiene su manera de matar las pulgas. Exactamente. No, pero eso, en esa forma ha construido lo que dijiste, un estilo que viene de larga data, o sea, casi desde el principio. Sí, que lo ha desarrollado. ¿Tienes un cuadro preferido tuyo? Fíjate que no, yo quisiera que no tener nada. ¿No tienes tu Mona Lisa? ¿Y un pintor preferido? No, ¿Muchos? pues digo muchos, de aquí varios, de aquí de Jalisco, desde luego. Y de los clásicos, pues imagínate, Caravaggio y Rembrandt. Cuando yo tuve oportunidad de ir a aquellos museos y tuve una oportunidad de ir a Moscú también, ¿Al Hermitage? a ver al Hermitage, sí, y ver todo aquello, pues regresas, potenciado. Que no te la acabas, Sí. ¿no? En pues, Italia, en Europa en general. Pero parece, ¿no? También eso, de otra forma, no tan así copiado, Yo pero creo que parece sí. eso que sí aparece. abrevaste. Y todo es influencia, ¿no? Claro. Y Sí, la pero obra de los amigos también es Pero influencia. está muy bien incorporada. Por ejemplo, ese Cuevas, diríamos, es un Cuevas que no es de Cuevas. Ok. Es decir, es una recreación con una libertad y con un estilo kentiano. Muy bien. Daniel, mil gracias hasta por habernos cierto punto. acompañado. La gente que vaya a ver la exposición ahí en la Galería Vértice, doctora Marón, Juan José Doñán, Daniel, Kent, un abrazo, desde luego, y al doctor Atl, donde quiera que esté en las montañas, un abrazote. Es el Enhorabuena. héroe de las artes plásticas. Así es, Héroe. sí. Por su atención, mil gracias. Buenas noches.